Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, día jueves 24 de junio, vamos a trabajar en el área de geometría acerca de la clasificación de los ángulos. Para ello vamos a conocer cuántas clases son de ángulos y cuál es su medida. Para iniciar tenemos el ángulo recto, podemos observar, ¿ve? Dos rayos rectos que forman, digamos, o son perpendiculares, ¿ve? Podemos ver los ángulos BAC. Y se lee pues que la medida del ángulo BAC es igual a 90 grados. Entonces podemos reconocer que todos los ángulos rectos miden 90 grados exactamente. Ahora tenemos el ángulo agudo. En el ángulo agudo nos dice que mide menos de 90 grados. Todas las medidas o todos los ángulos que tienen una medida menos de 90 grados, vamos a reconocer como un ángulo agudo. Entonces puedo ver acá la diferencia entre el ángulo recto y el ángulo agudo. El ángulo recto tiene una abertura un poco más ancha y el ángulo agudo tiene una abertura ya un poco más cerrada. Entonces ahí podemos ver el ángulo recto y el ángulo agudo. Ahora nos vamos a pasar a definir el ángulo obtuso. ¿Qué nos dirá acerca del ángulo de este obtuso? Es aquel que mide, dice, mayor de 90 grados, pero menor que 180 grados. Entonces, cualquier ángulo que tenga la medida mayor de 90 grados y menor de 180 grados es un ángulo obtuso. Debemos saber que sería un ángulo obtuso. Entonces, podemos leer acá, dice, 90 grados del ángulo es igual a la medida del ángulo EAC, mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Perfecto. Ahora nos vamos a conocer acerca del ángulo nulo. Pero antes dice que la abertura de un ángulo, es decir, la medida se puede reducir, digamos, hasta hacer un 0 grados y como también se puede ampliar hasta un 180 grados. ¿Cómo es esto? Entonces acá vamos a observar. Tenemos el ángulo nulo. Miren, en el ángulo nulo, ustedes pueden observar que es el que mide hasta 0 grados. ¿Ve? Podemos observar 0 grados. Los lados que lo conforman, podemos observar acá, tenemos los lados, ¿ve? Aquí. Entonces dice, los lados que los conforman o son dos rayos, acá están los rayos, son coincidentes, ¿ve? En una misma, digamos, en un mismo rayo hay dos lados. Entonces podemos decir que el ángulo agudo, nulo, perdón, el ángulo nulo es el que mide 0 grados y los lados que le conforman son coincidentes. ¿Ve? Podemos observar aquí. Entonces se lee la medida del ángulo BAC es igual a 0 grados. Eso es en el ángulo nulo. Cuando observamos un ángulo de esta forma, sabremos que es un ángulo nulo. Ahora tenemos el ángulo llano. ¿Qué quiere decirnos el ángulo llano? En el ángulo llano es el que mide 180 grados. Los rayos son opuestos. Podemos observar, acá tenemos la vértice, que es la A, y tenemos un rayo opuesto, que es el lado B, y el otro rayo opuesto, que es lado C. Entonces, podemos observar que esta es la abertura total, ¿no? A 180 grados. Es una abertura total del ángulo. Y tienen dos rayos opuestos. Podemos observar uno que es hacia la izquierda y el otro que es hacia la derecha. Entonces, esto se lee medida del ángulo, que es BAC, es igual a 180 grados. Entonces, ahí podemos reconocer. Fácilmente, siempre debemos reconocer o definir que en la clasificación de los ángulos tenemos el ángulo recto, que mide 90 grados exactamente. En el ángulo agudo mide, digamos, todo lo que es menos a 90 grados. Y el ángulo obtuso, que es la medida mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. El ángulo nulo, que es la medida exactamente a 0 grados, y en el ángulo llano, que la medida es totalmente o exactamente 180 grados. Muy bien. Entonces, todo esto son las medidas de la clasificación de los ángulos.
Muy bien, niños, espero que les haya gustado el tema y nos vemos para la próxima. Cuídense.